Hoy vamos a empezar a resolver ejercicios de geometría analítica. En este caso vamos a resolver varios ejercicios que tratan sobre cómo calcular el ángulo entre dos rectas. Bien, pues este es el primero. Las rectas R y S se cortan en un punto P, que es vértice de un triángulo obtusángulo en P. Determina el ángulo P de ese triángulo. También nos dan como datos las ecuaciones de las dos rectas y vemos que están expresadas en su forma continua. Vale, primero vamos a ver la representación gráfica de esta situación. Tenemos la recta R, la recta S y estas dos rectas se cortan en un punto. A este punto le llamamos P. Ahora bien, nos dicen que se traza un triángulo que es obtusángulo en P. Eso quiere decir que nuestro triángulo puede ser, por ejemplo, este de aquí. ¿Por qué? Porque vemos que es un triángulo obtusángulo, ya que tiene un ángulo obtuso y además ese ángulo obtuso se sitúa en el vértice P. Bueno, realmente la localización de este lado no nos interesa demasiado. Lo único que nos importa es la medida de este ángulo que tiene como vértice P. De hecho, esto es lo que queremos calcular. Bueno, pues si nos fijamos, cuando estas dos rectas se cortan en el punto P, forman cuatro ángulos, que son iguales 2 a 2. Este es igual a este y este es igual a su opuesto. Vale, tenemos entonces dos ángulos distintos, el ángulo obtuso y el ángulo agudo. Normalmente, cuando nos piden calcular el ángulo que forman dos rectas, se refieren al menor de los ángulos, es decir, al ángulo agudo. Y de hecho, las fórmulas que vamos a ver ahora para calcular el ángulo que forman dos rectas nos van a servir para calcular el menor de esos ángulos. Entonces, con ese procedimiento vamos a lograr calcular este ángulo de aquí. Y a partir de este ya es bastante sencillo obtener el ángulo que realmente queremos, que es este. Vemos que los dos son suplementarios, así que simplemente tendremos que hacer 180 menos este ángulo de aquí. Y ya tendremos el ángulo obtuso. Bueno, pues ahora sí vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar. Aquí tenemos dos maneras de calcular el menor de los ángulos que forman dos rectas. Una es utilizando vectores directores y la otra es utilizando las pendientes de las rectas. Aquí nos vamos a centrar en la primera forma, la que utiliza los vectores directores. Vemos que esta fórmula básicamente sale de la definición del producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores es el siguiente. U por v es igual a el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. En este caso queremos hallar el ángulo que forman esos dos vectores directores. Entonces vamos a despejar el coseno. Coseno de alfa es igual a el producto escalar de u por v partido de el producto de los módulos. Y vemos que ya hemos llegado a la fórmula que tenemos aquí escrita. La única diferencia es que en esta fórmula de aquí nos aparece el valor absoluto del producto escalar. Esto lo hacemos para asegurarnos de que el ángulo obtenido va a ser el menor de los ángulos que forman esas dos rectas. Es decir, si nosotros ponemos el valor absoluto del producto escalar, vamos a obtener sí o sí el ángulo agudo que forman esas rectas. Pues ahora lo último que tenemos que saber es cómo hallar los vectores directores de las dos rectas, para poder aplicar esta fórmula que acabamos de ver. Si nos fijamos, bueno, como ya hemos dicho, estas dos rectas están expresadas en su forma continua. Y esto nos viene bastante bien porque es muy fácil extraer los vectores directores a partir de las ecuaciones en su forma continua. Lo vemos por aquí. La ecuación continua de una recta va a tener esta estructura, donde x sub 0 y sub 0 representan las coordenadas de un punto conocido de la recta, y vx sub y ya son las componentes del vector director. Así que en la recta R vemos que un posible vector director será el 2, 3. Simplemente estamos tomando estos denominadores, como nos indica la estructura de la ecuación continua. Y podríamos hacer lo mismo para la recta S. Uno de sus vectores directores es el 1 menos 2. Hemos tomado estos dos denominadores. Bien, pues ya tenemos los dos vectores directores.
Ahora vamos a escribir nuestra fórmula para hallar el ángulo que forman, bueno, el menor de los ángulos que forman los vectores directores de estas rectas. Pues vale, la fórmula era la siguiente. El coseno del ángulo es igual a el producto escalar de los dos vectores en valor absoluto, partido de el producto de los módulos de los vectores directores. Vale, pues sustituimos los datos que ya tenemos. Coseno de alfa es igual a el producto escalar del vector director de R por el vector director de S, quedaría 2 por 1 más 3 por menos 2. Lo ponemos. Y ahora, los módulos. Módulo del vector director de la recta R sería raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y lo mismo para el módulo del vector director de la recta S. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Vale, resolviendo esto nos quedaría, por aquí tenemos 2 menos 6 menos 4, valor absoluto de menos 4, 4. Y aquí tenemos raíz de 4 más 9, 13, por raíz de 1 más 4, 5. Entonces el coseno del ángulo es igual a 4 partido de raíz de 65. Por último tenemos que despejar el ángulo alfa. Entonces alfa es igual al arco coseno de 4 partido de la raíz de 65. Y así ya calculamos el ángulo agudo. Pues da 60,255 grados. Bien, como ya hemos recalcado sucesivas veces, este ángulo es el ángulo menor que forman las dos rectas. Pero no queríamos ese ángulo, nosotros queríamos el otro, es decir, el ángulo obtuso. Entonces tenemos que hallar el suplementario de este ángulo de aquí. Pues lo hacemos, 180 menos 60,255. Y así nos da 119,745 grados. Pues ahora sí, este es el ángulo que nos interesa, el ángulo que tenía como vértice el punto P. Bueno, y aquí lo vemos en la solución. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Calcular el ángulo entre las siguientes rectas. Vale, aquí nos piden calcular el ángulo entre la recta R y la recta S. Realmente no están especificando qué ángulo quieren, no se sabe si quieren el menor o el mayor. Pero precisamente como no se dice nada en el enunciado, vamos a suponer que ese ángulo es el menor. Recordamos las fórmulas, teníamos dos maneras de hallar el menor de los ángulos que forman dos rectas. Una con los vectores directores y otra con las pendientes de las rectas. Vamos a empezar utilizando esta forma de aquí, la que ya hemos visto, que surgía de desarrollar el producto escalar. Bueno, pues para aplicar esta fórmula necesitamos hallar los vectores directores de estas rectas. En este caso están expresadas en su forma general. Pues vamos a ver cómo se halla un vector director a partir de la ecuación general. La ecuación general sigue esta estructura. AX más BY más C es igual a 0. Pues el vector director de esta recta va a tener como componente X el opuesto del coeficiente que acompaña a la Y, es decir, menos B, y como componente Y tendrá el coeficiente que acompaña a la X, es decir, A. Pues vamos a aplicar esto para nuestro caso. Vector director de la recta R. Bueno, vamos a llamarle U, ya que estamos. Entonces sería, la componente X es menos 4, porque hay que cambiarle el signo a este coeficiente, y la componente Y es 2, no se le cambia el signo. Vale, y ahora vamos a hallar el vector director de la recta S, digamos que es V. La componente X será el opuesto del coeficiente que acompaña a la Y, es decir, 1, y la componente Y será simplemente el coeficiente que acompaña a la X, 1 también. Ahora que ya hemos hallado los vectores directores, podemos aplicar la fórmula para hallar el ángulo. Coseno del ángulo, este va a ser el ángulo menor que formen las dos rectas, es igual a producto escalar de los dos vectores en valor absoluto, partido de módulo del primer vector por módulo del segundo vector.
El producto escalar de u por v quedaría como menos 4 por 1 más 2 por 1. El módulo de u sería raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y el módulo de v es raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Vale, menos 4 más 2, menos 2, valor absoluto de menos 2, 2. Y en el denominador tenemos raíz de 16 más 4, 20, por raíz de 1 más 1, 2. Entonces el coseno de alfa es igual a 2 partido de la raíz de 40. Bien, ahora solo queda despejar el ángulo. Alfa es igual al arco coseno de 2 partido de la raíz de 40. Y esto da 71,565 grados. Bien, pues este es el ángulo menor que forman las rectas R y S. Y precisamente ese es el ángulo que queríamos calcular, así que ya hemos resuelto el ejercicio. Aquí lo vemos en la solución y ahora vamos a ver la representación gráfica. Pues estas son las dos rectas, R y S, que se cortan en este punto de aquí. Vemos que forman 4 ángulos, este sería el obtuso, no nos interesa, y este es el ángulo agudo, es el que queremos. Y ya por último vamos a resolver este mismo ejercicio, pero con la otra fórmula. Vale, pues para poder aplicar esta fórmula y hallar el ángulo menor que forman las dos rectas, necesitamos conocer las pendientes de las rectas R y S. Para ello vamos a pasar estas ecuaciones, que ahora mismo están en su forma general, a la forma explícita. La forma explícita tenía esta estructura. Y es igual a mx más n, donde n es la ordenada en el origen y m es la pendiente de la recta. Pues simplemente para pasar a la ecuación explícita hay que despejar la y en cada una de las ecuaciones generales. Pues para la recta R quedaría y es igual a menos 2x más 2 partido por 4, o lo que es lo mismo, menos 1/2 de x más 1/2. Entonces vemos que la pendiente de la recta R es menos 1/2. Por otro lado, para la recta S, su ecuación sería y es igual a x más 2, entonces su pendiente es 1. Ahora nos vamos a la fórmula, la tenemos por aquí. La tangente de ese ángulo agudo que forman las dos rectas es igual al valor absoluto de la diferencia entre las dos pendientes partido de 1 más el producto de las dos pendientes. Vamos a decir que esta m es la pendiente de la recta R, entonces sería menos 1/2, y m' es la pendiente de la recta S, es decir, 1. Y ahora aplicamos la fórmula. Tangente de alfa es igual a valor absoluto de menos 1/2 menos 1 partido de 1 más menos 1/2 por 1. Esto quedaría en el numerador menos 3/2 y en el denominador 1/2. Vale, 2 con 2 se va y entonces nos queda valor absoluto de menos 3, que es 3. Ahora simplemente hay que despejar el ángulo. Alfa es igual a la arcotangente de 3. Y esto nos da, como antes, 71,565 grados. Y aquí lo vemos en la solución.